Trastorno de la Tourette. El trastorno de Tourette es una afección del sistema nervioso. Causa que las personas tengan tics. Los tics son espasmos, movimientos o sonidos repentinos que las personas hacen en forma repetida y que no pueden controlar voluntariamente. Por ejemplo, puede ser que la persona parpadee una y otra vez o que emita gruñidos involuntariamente. Padecer tics es parecido a tener hipo. Puede ser que uno no quiera tener hipo, pero el cuerpo lo hace de todas maneras. A veces las personas pueden controlarse y no hacer ciertos tics por un rato, pero es difícil. Llega un momento en que la persona tiene que hacer el tics. Tipos de tics: motores y vocales. Tics motores. Los tics motores son movimientos del cuerpo. Algunos ejemplos: encogerse de hombros o sacudir un brazo. Los tics vocales. Los tics vocales son sonidos que la persona hace con su voz, y algunos ejemplos es tataratear, aclararse la garganta o gritar una palabra o una frase. Los tics pueden ser simples o complejos. Tics simples. Los tics simples involucran solo unas pocas partes del cuerpo. Algunos ejemplos: entrecerrar los ojos o emitir un sonido con el que se hace al olfatear. Los tics complejos usualmente involucran varias partes del cuerpo y pueden tener un gran patrón. Un ejemplo es cabecear y sacudir el brazo a la vez y luego saltar. Los síntomas principales del trastorno de Tourette son los tics. Normalmente comienza cuando el niño tiene entre 5 y 10 años de edad. Los primeros síntomas son generalmente tics motores, que ocurren en el área de la cabeza y el cuello. Los tics usualmente empeoran durante momentos estresantes o de gran emoción y tienden a mejorar cuando la persona está tranquila o concentrada en una actividad. Los tipos de tics de una persona y la frecuencia con que aparecen pueden cambiar con el tiempo. Aunque los síntomas aparezcan y desaparezcan, estos pueden volver a aparecer. Se considera que estas afecciones son crónicas. En la mayoría de los casos, los tics disminuyen durante la adolescencia y el inicio de la adultez, y a veces hasta desaparecen completamente. Sin embargo, en muchas personas continúan teniendo tics en la adultez, y en algunos casos estos empeoran en esta etapa de la vida. Diagnóstico. El trastorno de Tourette no se puede diagnosticar por medio de una sola prueba, como un análisis de sangre. Los profesionales de la salud estudiarán los síntomas de la persona para llegar al diagnóstico del trastorno de Tourette. De otros trastornos por tics. Se puede diagnosticar si la persona tiene tics motores y vocales y tiene estos síntomas de tics desde al menos un año antes. El diagnóstico de Tourette ofrece pocas dificultades. Basta con detectar o interrogar sobre la presencia de tics motores y tics fónicos. Además, precisar el curso crónico de estos. El trastorno de Tourette casi siempre tiene un origen genético y familiar. La constatación de los antecedentes familiares es un dato que facilita el diagnóstico. No es infrecuente, dada la heterogeneidad genética y el carácter poligénico, hallar en la misma familia casos, tanto aislados como comórbidos, de trastorno de déficit de atención con hiperactividad o ansiedad. Basta con detectar o interrogar sobre la presencia de tics motores y tics fónicos. La ausencia de tics durante la entrevista no excluye el diagnóstico. Tratamiento. El primer paso en el tratamiento del paciente con síndrome de Tourette es una correcta educación al paciente, su familia, maestros y a las personas que interactúan con él. La medicación se tiene en cuenta cuando los síntomas interfieren con la relación con los pares, es decir, en la interacción social, logros escolares, labores y en las actividades de la vida diaria. Se utilizan bloqueantes del receptor de dopamina, han sido los más efectivos como agentes anti-TITS. El haloperidol y el pimoxide son los únicos neurolépticos aprobados para el tratamiento del síndrome del Tourette. Tratamiento de los síntomas conductuales coexistentes. La modificación del comportamiento y los arreglos en la escuela y en la clase juegan un rol muy importante en el tratamiento del síndrome del Tourette.
y son útiles en mejorar el autoestima y provocar mayor motivación.